De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos abriendo La Mañana de la Diaria, la última edición del programa en esta semana especial, porque mañana, 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, no estaremos en vivo. Sonará la radio, pero sin programas en vivo. Entonces, con la sensación de estar efectivamente viviendo, por lo menos en lo que hace hacer este programa una semana más corta y con muchas cosas para decir, abrimos este programa de día jueves, en un precioso, me parece, arranque de jueves en Montevideo, por lo menos para mí. ¿Cómo andás, Mari? Bienvenida. Muy buenos días, la verdad que sí, un día precioso y todo indica que las temperaturas, al contrario de lo que fue esta semana, van a estar un poco más altas, va a haber una máxima de 21 grados, entonces pinta lindo este jueves que se parece un poco a viernes. Sí, tiene esa nota. La verdad es que daba gusto, yo lo escuchaba a Antonio Ladra recién, yo también llegué caminando a la radio y daba gusto caminar por las calles de la Ciudad Vieja donde se mezcla el sol, el sol de la mañana, de una mañana de otoño, de la fase casi mayo del otoño, ¿no? Un otoño avanzado, con la bruma que hay en este momento en Montevideo, ¿no? Porque hay un periodo del año, más o menos 6 meses, que arranca por ahí por abril y que llega hasta la primavera, de cerrazón, que se nota mucho en las mañanas, y genera, sobre todo cuando se combina con la luz. Si el día está gris, es terrible, pero si se combina con la luz del sol, unos paisajes preciosos, cuando vos ves que el sol se va colando, ¿no? En las calles más largas de la Ciudad Vieja, las que te llevan hacia el centro de Montevideo. Así estaba por lo menos el panorama hace un ratito en 25 de mayo, agarré por ahí, después me metí para Rincón, que es donde está el edificio desde el cual hacemos el programa, en el que trabajamos, y ahora que lo pienso, esas postales tan lindas son buenas excusas para no hablar de fútbol también, ¿no? Sí, ¿y qué te iba a decir? Déjame decir por qué. Sí, ¿no? Porque bueno, entre la noche y la madrugada se presentó Nacional por la Copa Libertadores y perdió 4-2 con Universitario de Perú. Entonces yo encuentro en el disfrute de la caminata, que es algo que llevo conmigo, una excusa también para escaparme de eso que en realidad después la obligación, ¿no? Este contrato que tenemos con la audiencia igual me lleva a mencionar que es la derrota, como dicen los colegas del deporte, del elenco tricolor. Para olvidarte un poco de la pena, ¿puede ser? Y sí, bueno, vos también venís en el fútbol ahí. Tuviste un buen fin de semana, pero la tabla del descenso para Wander sigue complicada. Sí. Bueno, esto es parte de lo que tenemos para comentar de arranque, en un día que es, obviamente, previa, antesala de 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, jornada que se conmemora en buena parte del mundo, pero que en Uruguay tiene también, el 30 de abril, el día de hoy, una conmemoración desde el año 2012 vinculada al trabajo, a un sector específico del trabajo. Sí, hoy se conmemora el Día del Trabajador Rural, feriado pago no laborable en ese rubro de actividad que fue instituido por la ley de 2012. Sí, y fue en aquel momento toda una señal, porque el sector del trabajo rural, como otros, pienso en el del trabajo doméstico, es un sector históricamente postergado, atado a formas de trabajo, paradójicamente, en un país que depende tanto del medio agropecuario, asociado a veces las expresiones más crueles de la explotación laboral. Entonces, a partir de la vuelta de la negociación colectiva en el 2005 y de cómo se fueron acompasando ciertas normativas, y hubo una perspectiva de expansión de derechos de las y los trabajadores, seguramente corriendo la de atrás, el sector rural también fue, quienes trabajan ahí, acumulando algunas conquistas bastante discutidas. Por ejemplo, las 8 horas, que tuvieron como conquista casi un siglo después que el resto de la población trabajadora. Y en ese contexto, capaz que unos años después, gobernaba José Mujica, es que en 2012 se proclama este día del que hablabas recién, que se celebra en este momento y que en realidad, porque es interesante tener en cuenta la amplitud del mundo del trabajo rural. Involucra, si vamos a esa lista de grupos de los consejos de salarios, a 3 grupos distintos. Sí, en concreto abarca a los viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades. Ese es el grupo 23. Pero después está el 22, que es ganadería, agricultura y actividades conexas, que es el más notorio, y nos queda, Mari, el 24. El
deforestación. Claro, que esto incluye bosques, montes y turberas. Yo tuve que buscar qué es una turbera y no me animo a reproducirlo al aire porque es algo muy específico que yo por lo menos no conocía. Y bueno, y en vísperas del 1 de mayo, en esta jornada asociada al trabajo rural, hay mucha información, suele pasar relativa a estos hechos. La diaria viene con mucho, nuestro programa también, ya lo vamos a estar compartiendo, pero quiero destacar algo que publica hoy Brecha, que algunos medios habían publicado en abril, y de lo que se habló menos que otras situaciones, lamentablemente, de fallecimientos de personas trabajando en los últimos días. Hablamos mucho de 2 asesinatos de trabajadores de repartos. Bueno, en abril hubo una muerte de una persona, una trabajadora cubana, mientras se desempeñaba en Avícolas del Oeste, ¿no? Limpiando una máquina que se usa para cortar el pollo que ahí se faena y que se prepara para la distribución y la venta. Esto de algún modo, aunque no sea exactamente lo mismo, se conecta con algunos de los grupos que mencionamos recién, asociados al trabajo rural, capaz que en la fase más industrial, pero que viene de ahí, ¿no? Eso de criadero de aves. Y es interesante también visibilizarlo porque, volviendo a la charla del comienzo, son muchas de las actividades mencionadas, actividades que generan, digamos, enormes riesgos, ¿no? Comparables con otras que tenemos más presentes en el medio urbano, pero que al darse en general lejos de las ciudades, fuera de los límites de Montevideo, normalmente no identificamos tanto como actividades riesgosas y sin embargo están vinculadas a la producción de la riqueza, capaz que mucho más que otras en este país. Sí, y de eso y más vamos a estar hablando a lo largo del programa. Ya está aquí Luis Romboli, editor de Trabajo, que va a estar adelantando un poco cuáles van a ser las consignas para mañana y hablando de este tema, entre otros. Yo me imagino que la audiencia tiene mucho para decir de estos temas que mencionamos y de otros también, porque hablamos de todo un poco, del mundo del trabajo rural, de lo que viene en el 1 de mayo, también de fútbol a la carrera y hasta de las mañanitas con cerrazón de otoño. Sus mensajes queremos oír ahora. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. 9:14, música de repaso de portada de la diaria que pasa por el Parlamento. En la foto principal aparece aparecen 2 diputados del Partido Nacional, Federico Casareto y Amigni Furi, y uno del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Contame, Mari, ¿por qué? Porque la oposición impulsa investigadora de la gestión en ACE desde 2015 hasta la actualidad. El diputado Blanco Casareto dijo que están dispuestos a investigar todo lo que haya que investigar, pero también a la actual administración. El Frente Amplista, Carlos Varela, dijo que es una reacción a las denuncias judiciales. Bueno, esto es un poco una movida que hicieron los dirigentes de la oposición luego de que se conociera que el directorio de ACE actual iba a presentar o presentó una serie de denuncias penales contra el directorio de la gestión pasada. Sí, y se repite una historia que ya se dio cuando se llegó a los acuerdos para conformar la comisión investigadora sobre la compra de las lanchas patrulleras. Esto de si vos me investigás a mí, yo te investigo. Si el gobierno, claro, ahí está, no, yo te investigo a vos. Es decir, si el gobierno promueve una investigadora asociada a hechos de la pasada administración, la oposición o las expresiones mayoritarias de la oposición dicen no, investiguemos más atrás, lo que generó el absurdo en el caso Cardama de que en un momento hubiera 2 intentos a la vez de hacer una investigadoras paralelas, lo que terminó en ese acuerdo que yo mencionaba. Bueno, ahora con ACE vuelve a pasar lo mismo. En paralelo hay otra investigadora funcionando, que es la de María Dolores. Ahí no se dio ese problema, pero bueno, es un tiempo complicado a nivel del Parlamento y a veces termina habiendo comportamientos que tienen un dejo de infantilismo en el sentido, con todo el respeto del mundo de las niñeces, capaz que no elegí la palabra más adecuada, pero esto de entrar en peleitas que terminan corriendo la mirada del foco, que en este caso es, bueno, saber qué pasó en ACE, y ya se entra entonces en el terreno de la pulseada política, burocrática, administrativa, parlamentaria, en una sociedad en la que después nos preguntamos por qué hay sectores crecientes de la población que siguen con desinterés o con enojo a la política. Sí, bueno, con respecto a la investigadora, hoy va a comenzar a funcionar la comisión preinvestigadora que va a estar conformada por el diputado Frente Amplista Luis Galo, el nacionalista Pablo Abdala y el colorado Felipe Schipani, quienes van a tener tiempo hasta el lunes al mediodía para presentar sus informes sobre si entienden que existe mérito para
conforman una investigadora. Vamos a pasar a otro asunto ahora, porque este viernes no solo se va a celebrar el Día Internacional de las y los Trabajadores, sino que va a entrar en vigor de manera provisional, esto es muy importante, el acuerdo comercial suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo más que comercial, pero la parte comercial es la que genera más atención. Sí, el inicio del acuerdo encuentra al Mercosur sin resolver uno de sus puntos clave, la distribución de cuotas de exportación hacia Europa. Según explicó el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, el avance responde más a una ventana geopolítica que a una mejora en la coordinación interna del bloque, que sigue mostrando dificultades para alcanzar consenso. Albertoni es dirigente del Partido Colorado, lo entrevistamos hace capaz que unas 2 semanas y me parece que su mirada coincide con la de otra gente en el sentido de decir, no es que el Mercosur haya mejorado, es que el actual estado de cosas en el mundo llevó a que Europa, que fue poniendo en los últimos tiempos muchos peros antes de la posibilidad de firmar el acuerdo, haya apurado el trámite y haya sorteado las últimas resistencias que hubo hasta comienzos de este año de algunos sectores productivos de algunos países de la Unión Europea en particular, que más allá de que puedan haber generado algún logro en el sentido de la defensa de su interés, quedaron finalmente en minoría. Las negociaciones técnicas, volviendo a esto de que en el Mercosur todavía no se resolvió hacia adentro cómo se va a repartir nada menos que la cuota de venta de carne a Europa, las negociaciones técnicas entonces entre quienes representan a los países del Mercosur siguen sin dar resultados y aunque el plazo inicial vence este viernes, todo indica que no se van a poner de acuerdo en las poquitas horas que quedan. Y por eso el Mercosur seguramente disponga de hasta 3 meses más para definir el reparto de esas cuotas y comunicarlo formalmente en un proceso que vuelve a exponer tensiones internas y siendo la carne un producto muy codiciado, uno de los productos en los que el Mercosur es fuerte y con respecto al cual los 4 países integrantes como miembros plenos hasta el momento, tienen un sector productivo muy vigoroso, ¿no? Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay son todos productores de carne, entonces no es fácil decir cuánto vende cada uno. Y ponerse de acuerdo. Claro. Pasando a otro tema, ya están los ejes del PIT-CNT para la conmemoración del día de mañana, del 1 de mayo. Van a ser la seguridad social, la idea de crear una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas que grave al 1% más rico y la reducción de la jornada laboral. La jornada se va a desarrollar bajo la consigna 1 de mayo antiimperialista por trabajo y salario. Uruguay es su gente, esa es la consigna, y habrá actos en distintos lugares del país, el más notorio, el de Montevideo, que va a comenzar a las 10 de la mañana, sobre un estrado que se va a ubicar en la zona, digamos, habitual, pero capaz que cambiando la esquina, porque va a estar sobre Avenida del Libertador, no va a ir esta vez a la Plaza 1 de Mayo Mártires de Chicago, va a estar sobre Avenida del Libertador, pero no en la esquina de los últimos años más recientes, sino que en la esquina con la calle Ramón Escobar, con un escenario montado de espaldas al Palacio Legislativo. Llegando al Palacio de espaldas, ahí va a estar el estrado. La oratoria estará a cargo de Nathalie Barbé, responsable de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical, de José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT, y de Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT. La foto que estamos viendo en imágenes que veíamos recién, vamos a ponerla otra vez, ahí está, ¿no? Que tienen en primer plano a una mujer con su puño en alto, es la fotografía que está en la portada de un suplemento especial que la Diaria hoy publica, titulado precisamente 1 de mayo, en el que estuvo trabajando nuestro compañero Luis Romboli, editor del trabajo de la Diaria, que en un ratito, ahora nomás, pausa mediante, va a estar en esta mesa justamente para desarrollar asuntos vinculados al trabajo, ¿no? Desde la perspectiva de alguien que en la redacción de la Diaria se encarga precisamente de ese tema. Ahora, que estemos en vísperas de 1 de mayo, o sea, de fin de semana largo, además por cómo se da este año, no quiere decir que este jueves 30 no vayan a darse hechos importantes a nivel de definiciones del gobierno. Por un lado, la palabrita combustible se asoma y hoy es día de definiciones. Sí, hoy se van a conocer las tarifas de los combustibles que van a regir desde mañana, 1 de mayo. Se sabe que el gobierno va a subir los precios, pero todavía no se conoce el porcentaje. Recién hacía Maggie Correa un repaso muy, muy exacto de todas las tensiones que hay en torno a este tema. Por un lado, bueno, lo que pasa en el mundo, que hace que Uruguay, un mes después de un ajuste importante de 7%, vaya por otro ajuste, ¿no? Y eso después tiene un arrastre a precios, a una cantidad de cosas, ¿no?
Pero al mismo tiempo, hay una medida sindical hoy de FANCAP, el sindicato de ANCAP, en la planta de La Tablada, que es desde donde se distribuyen los combustibles. Mañana es día feriado y hay una medida sindical para el fin de semana, para el 2 de mayo. En un contexto de seguramente mayor demanda hoy en las estaciones, porque la gente tiende a llenar el tanque o a cargar nafta cuando sabe que en pocas horas habrá un aumento, o mucha gente tiende a hacer eso. Entonces, me parece que es un asunto ese a seguir, ¿no? Cómo reacciona la población ante esto y también qué pasa con el abastecimiento. Desde el sector de las estaciones de servicio se advirtió que capaz que podría llegar a darse algún faltante entre domingo y lunes, supongo yo, en el comienzo de la próxima semana, por esta acumulación de hechos que yo recién enumeré y que había mencionado también antes Maggie. Sí, y decías que hay otros temas importantes que se van a dar en el día de hoy, según información del país. Hoy la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, va a hacer anuncios sobre designaciones en el Ministerio de Salud Pública tras recientes renuncias. Renunció Fernanda Nosar a la Dirección General de la Salud, Gilberto Ríos dejó la subdirección de la misma dependencia y además Steven Tapia Villasis dejó un cargo técnico en la unidad de inmunizaciones. Todo esto se da al mismo tiempo que nace también hubo cambios, o se están procesando, porque en breve se irá Daniel Olesker, el actual vicepresidente, para ser subsecretario de Industria, Energía y Minería. Eso generó una serie de modificaciones, de designaciones para completar el directorio, lo que fue noticia y lo dimos en días anteriores, y es, al mismo tiempo, como lo mencionamos al comienzo, hoy un ámbito de discusión muy fuerte, o es un tema que está en la discusión política con una oposición que contraataca luego de una denuncia hecha por el actual gobierno contra la administración del periodo pasado. Y en el medio queda, aunque en el caso de ACES sea un servicio descentralizado, una ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que venía siendo la ministra mejor evaluada, o una de las mejor evaluadas de las personas integrantes del gabinete, y que ahora tiene, en lo que maneja directamente, que es la interna de su ministerio, todos los problemas que mencionábamos, con distintas acusaciones, con una interna política me parece que muy fuerte, más allá de lo que se explique públicamente, y en la prestadora pública, por más que sea, insisto, un servicio descentralizado, todas estas discusiones, también cambios, y esto erosiona, ¿no? Así que yo creo que las cuestiones de salud en general, de ACE en particular, pero también del ministerio, ameritan mucha atención por estas horas, ¿no? Porque se ha abierto un flanco político que no estaba así abierto o planteado de esta forma hace poquitos días, ¿no? Sí, y lo vamos a seguir. Pasando a lo que va a ser nuestra agenda, decíamos ahora en minutos, Luis Romboli, editor de Trabajo, va a estar aquí en la mesa para hablar de las distintas reivindicaciones que se van a presentar este 1 de mayo, pero también de este suplemento que tenemos aquí en la mesa. Y además vamos a tener a Hugo Bay, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, para hablar en detalle de lo que ha sido la propuesta del gobierno en la materia de seguridad social. Sí, claro, el documento final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social va a ser el gran tema que abordaremos con Hugo Bay. Así que tenemos un programa hoy atravesado por temáticas vinculadas al trabajo y algo que no es exactamente lo mismo, pero está muy asociado a eso, que es la protección social y otros temas. Ahí aparecen infancia, políticas de cuidado. Así que por ahí viene la mañana de la diaria, que tiene un primer bloque que se nos fue un poquito largo, pero algo de espacio para algún mensaje hay. Así que la curaduría a cargo de Mariana Cianelli va a determinar la siguiente lectura. Atención. Qué momento. Nos mandan una foto con un cartel de La Diaria de Radio y nos dice: La Diaria por los barrios en Malvin Norte, por las mañanas, siempre con ustedes. Gran abrazo, Miguel de Buceo, le mandamos un saludo. Porque hay una campaña de La Diaria de Radio a la antigua, con pasacalles en distintas zonas, por lo menos de Montevideo. Yo lo vi en Montevideo, así que buena la mención. Cerramos por acá el primer bloque. Ya viene Luis Romboli, editor de Trabajo de La Diaria, para presentar una serie de temas vinculados a eso, cuando estamos bien cerquita del 1 de mayo. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro.
Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ...9:29, cuando se prende la luz roja en los estudios de radio, bueno, hay que poner atención y empezar a trabajar, y de trabajo viene justamente lo que sigue, porque ya está el editor de esa sección en particular de la diaria, Luis Romboli, que en la antesala del 1 de mayo va a abordar distintos temas que hacen a la agenda del trabajo en este momento, y también de arranque compartirá con quienes estamos haciendo el programa y con ustedes, que es lo más importante, los destaques de una publicación especial que yo mencioné en el bloque anterior, que está asociada a la diaria de hoy. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido y gracias por estar por acá. Bueno, muy bien. Buenos días. Un saludo para la audiencia y para el equipo acá de la Diaria Radio. Yo lo mostré hace un ratito, voy de nuevo. Hoy la diaria viene con un suplemento titulado 1 de mayo y por eso estuviste trabajando justamente en él. ¿Qué destaque haces de los contenidos? No, bueno, es un suplemento que venimos sacando hace ya varios años, capaz que como 8 años que viene saliendo, previo al acto del 1 de mayo. Y bueno, en general lo que tiene son contenidos relacionados básicamente a lo que va a ser el acto y a lo que son la plataforma reivindicativa que el PCNT plantea en el acto. Y después hay contenidos relacionados con trabajo que están, digamos, en la opinión pública en el momento, o contenidos como... En este caso, por ejemplo, hoy más temprano ustedes hablaban del Día del Trabajador Rural, que es hoy. Bueno, sí. También hay contenidos relacionados con el Día del Trabajador Rural. Que yo sé que es un tema del que vas a hablar más adelante en este primer tramo, de un espacio en el que, bueno, yo sé que vos te viniste con una lista preparada de algunos ejes que considerás trascendentales cuando se aproxima el 1 de mayo. ¿Querías acotar algo más de lo anterior? No, que en realidad hay el suplemento abre con una extensa entrevista al presidente del PCNT, a Marcelo Abdala, y de alguna manera de ahí es de donde tomamos la agenda que mañana va a estar planteándose como plataforma reivindicativa del PCNT para el año, digamos, ¿no? Porque bueno, este acto marca un punto ahí de comunicación con la sociedad, las autoridades, el gobierno, sobre, bueno, cuáles son los puntos que la Central de Trabajadores considera que son más importantes. Y bueno, después hay que ver qué opinan las autoridades, los partidos políticos, la sociedad sobre esos puntos. Que suelen tener representantes que asisten y que van al acto para escuchar los planteos. ¿Qué novedad hay o qué se sabe en ese sentido de lo que va a pasar mañana, 1 de mayo? Bueno, a mí me parece que es un acto muy importante. Capaz que
es importante destacar en comparación con otros países de la región y del mundo, que en Uruguay hay una central de trabajadores única. Eso no ocurre en todos lados, no ocurre en Brasil, no ocurre en Argentina, por poner ejemplos. Eso puede ser positivo o negativo, pero es una realidad, es una constatación y es como está planteada la organización de los trabajadores en este país. Y es muy importante el mensaje que plantean a la sociedad en este acto 1 de mayo, y las autoridades separan de diferentes maneras. O sea, ha habido, por ejemplo, presidentes que han ido, ha habido presidentes que no han ido, ha habido dirigentes políticos que han ido, hay dirigentes políticos que no, y bueno, eso va cambiando de acuerdo a la coyuntura. Los años electorales son muy especiales, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba ayer en la redacción que en 2024, que fue año de campaña electoral, estuvieron ahí presentes las dos fórmulas que después compitieron en el balotaje. Cuando no eran todavía fórmulas, eran precandidatos. En el caso, por ejemplo, de Valeria Ripoll, ni siquiera eso, porque estaba participando del acto como una militante o ex militante sindical, pero después terminó conformando la fórmula. También estaba Álvaro Delgado, estaba Orsi, estaba Cose. Era campaña electoral, pero digo, es importante cómo se paran los políticos ante ese acto. Es muy difícil quiero decir, estas personas que estuvieron, esos políticos que estuvieron ahí en ese acto, terminaron conformando las fórmulas que terminaron compitiendo en el balotaje. Por ejemplo, Orsi, que concurrió al acto como presidente en 2025. El año pasado, sí. Hacía 10 años que un presidente no iba al acto del PIT-CNT. Entonces, ahí uno ve cómo se van parando ante este acto que bueno, tiene una importancia para la sociedad, pero también una importancia para el sistema político, y cómo se paran los políticos o las autoridades con respecto a ese acto. Claro, eso quiere decir que la anterior presencia de un presidente en un acto del 1 de mayo, con respecto a esa de Orsi del año pasado, fue en los tiempos de Tabaré Vázquez, seguramente. No, el último fue en 2014, José Mujica. O sea, 11 años. Sí, 11 años. 11 años, sí. Ahí está. Vázquez no fue, Lacalle Pou no fue, reapareció un presidente entonces con Orsi y su presencia el año pasado. Capaz que lo más significativo en este momento es el anuncio del presidente del Partido Nacional, que es un actor relevante en la política, ex candidato a la presidencia, que habitualmente es un concurrente del acto. O sea, va al acto, ha ido a los actos que yo recuerdo muchos años para atrás, y ahora anunció que como presidente del Partido Nacional no va a asistir. Bueno, eso no es para profundizarlo ahora, pero seguramente dé cuenta de cálculos hacia la interna de su partido que haga Delgado, que es todavía muy cuestionado por sectores que plantean una oposición más dura al gobierno que la que de repente asocian con Delgado. También vale decir que Delgado es un hombre que en su juventud, diría, ocupó un cargo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de la dirigencia del Partido Nacional, quizá a partir de esa experiencia, de su trayectoria, de los sectores que fue integrando, es una de las personas que históricamente se ha parado en un lugar de, por lo menos, sostener cierta capacidad de diálogo con el movimiento sindical, que es algo que no abunda en el Partido Nacional, ¿no? Bueno, pero claro, él aclaró que está parado en otro lugar ahora, ¿no? Había asistido a los actos a título personal, eso fue lo que declaró al diario El País, y ahora está en otra situación en la que representa a todos los integrantes del Partido Nacional, y bueno, por eso había decidido no asistir. Hicimos con Mariana Cianelli en el comienzo del programa un breve repaso, un resumen muy corto de los ejes que van a darle forma a la plataforma que quienes estarán a cargo de la oratoria van a compartir mañana en el acto. Vamos a meternos en eso ahora. ¿Dónde están los destaques de lo que va a plantear el PIT-CNT? Bueno, ahí tomando los planteos que hace el presidente en la entrevista que le hicimos, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, él no va a ser orador, los oradores van a ser otros, ahora si quieren los repasamos, pero hay un consenso ahí en plantear algunos ejes importantes. Uno de ellos es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso se fue lanzado el 22 de abril, hace muy poquito, con la participación del propio presidente de la República, de la OPP, de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Y es una iniciativa que en 2024 planteó el PIT-CNT junto con las cámaras empresariales, la Confederación de Cámaras Empresariales. Eso es para mí relevante,
porque bueno, son dos actores muy importantes de la sociedad civil del Uruguay, ¿no? O sea, PIT-CNT y las cámaras empresariales, que en conjunto hacen un planteo del sistema político, lo toma, digamos, el gobierno actual, y bueno, tiene una agenda, o sea, esto está en desarrollo, digamos, valga la redundancia, empieza a debatirse y hay un calendario para este año para publicar documentos relacionados sobre básicamente 3 ejes, que son productividad, competitividad y sostenibilidad. La palabra productividad y competitividad son palabras bastante ajenas que no son muy comunes en el movimiento sindical. Sí, generan reacción, digamos, ¿no? Claro, pero bueno, por eso digo que hay ahí como una señal muy importante de ambas organizaciones, que por lo general son, no por lo general, a veces están en conflicto, porque bueno, representan a diferentes intereses. En este caso, están en conjunto trabajando para generar quizás una política de Estado, ¿no? A veces nos quejamos de que no hay política de Estado. Bueno, acá capaz que hay una incipiente política de Estado que capaz que va a trascender a los gobiernos, a los partidos, a los colores partidarios. Y vamos a ver qué apoyos tiene. Ahora el gobierno manifestó su apoyo, lo tomó, el propio presidente fue a presentar la agenda. Veremos qué hace la oposición, pero parece estarse esbozando una estrategia que puede ser positiva para el país. O sea que la Estrategia Nacional de Desarrollo es uno de los ejes. Ese es uno de los ejes principales. Después, en la reducción de la semana laboral, esto es un planteo que también viene de 2024. Ahí lo que el PIT-CNT está planteando es una reducción a 40 horas semanales con un pago de salario de 48 horas. O sea, quiero hacer la siguiente precisión, porque es muy importante lo que vos decís. ¿Cómo hay que plantearlo correctamente a esa idea? ¿Reducción de la jornada o de la semana laboral? Lo que el PIT-CNT está planteando ahora es la semana. Semana, sí. Esa es la palabra clave. Sí, sí. Bien. O sea, se hablaba de jornada, ahora se está hablando de semana. Eso tiene que ver con cómo también lo ven del otro lado, en el caso de los empresarios. Tuve la oportunidad de conversar con algunos empresarios que manifestaron que podrían llegar a estar de acuerdo dependiendo de cómo se planteara en la semana ese tipo de horarios. Bien, ¿no? Vamos a repetir el horario. Claro, esto va atado, son 40 horas semanales con un salario de 48 horas, o sea, no habría reducción salarial y se trabajaría 40 horas en la semana. Ahí en la semana uno no tiene muy claro cómo se van a distribuir las horas, eso va a depender muchas veces de la negociación colectiva, de cómo lo negocia cada sindicato con cada empresa. Pero hay ahí un camino que empezó a desarrollarse y hay, ya lo digo, hay empresarios que podrían llegar a estar de acuerdo si esto se une con la productividad y otros parámetros. Pero bueno, es la segunda reivindicación ahí que va a estar planteada mañana. Esa mirada, por lo menos, que da cuenta de cierta apertura en algunos sectores empresariales, ¿se puede precisar en dónde despierta esa reacción de disposición a conversarlo? ¿En qué sectores? ¿En qué cámaras en particular? ¿O es algo transversal, digamos? Es transversal, digamos. Es un tema que hay algunos sectores, pero bueno, en la rama metalúrgica, por ejemplo, hay avances. Bien. Justamente es la rama de donde viene el presidente del PIT-CNT, y que ha hecho como punta en este tema. Hay lugares donde se ha conseguido, a partir de la negociación colectiva, llegar a esa semana de 40 horas. Así que seguimos enumerando ejes de la proclama de mañana, 1 de mayo, Estrategia Nacional de Desarrollo, reducción de la semana laboral y ¿qué más? Bueno, ahí viene que continuar con el planteo del 1% al 1%, ¿no? El impuesto, gravar con 1% del patrimonio al 1% más rico. Ese es otro de los ejes que el PIT-CNT viene trabajando, impulsando. Después, la regulación del trabajo por plataformas. Este punto indudablemente entra en la plataforma, no era de los principales, pero bueno, los últimos sucesos que ocurrieron con trabajadores de plataformas, lamentables sucesos, ¿no? de homicidios que hubo, pero además también emergió ahí toda la precariedad laboral que tiene el sector. Bueno, va a estar también en la agenda. Y después también se mete el tema del diálogo social, ¿no? Que, bueno, se presentó ayer el documento y el PIT-CNT ahí hace acuerdo con algunas de las cosas
y poder trabajar para que esas cosas avancen, ¿no? Ahí lo que se plantea, una de las cosas que plantea ahí Marcelo Abdala, tiene que ver con el poder lograr que el aporte a la seguridad social no sea a partir de la masa salarial, sino que sea a partir de la rentabilidad, la ganancia de las empresas, ¿no? Porque hoy en día el aporte de los trabajadores tiene que ver, sale del conjunto de la masa salarial, traspasarlo, digamos, a la rentabilidad. ¿Qué hay entre medio ahí? Y bueno, la introducción de la inteligencia artificial, de la robótica, que hace que los puestos de trabajo que ocupaban personas pasen a ocuparlos máquinas o plataformas o programas, y ese trabajo no genera aportes a la seguridad social. Entonces ahí hay un planteo con el que también van a hacer fuerza. Ese planteo lo hizo el PIT-CNT en el diálogo social. Sí. Y no está, por lo que entiendo, no está entre los ejes que derivaron en recomendaciones aprobadas por la mayor parte o respaldadas por la mayor parte de las fuerzas participantes del diálogo. ¿Está bien planteado así? Sí, pero ahí lo que hay, o sea, lo que el PIT-CNT cree es que hay un espacio todavía para continuar, digamos, dialogando, negociando, presionando también, porque es una de las cosas que hace el movimiento sindical, porque, como lo dijo el presidente, todos estos acuerdos del diálogo social o no acuerdos, en definitiva van a terminar en el Parlamento, en leyes, en una ley o en varias leyes. Entonces, hasta ese momento no va a haber nada concretado y hay espacio, como decía yo, para seguir negociando, seguir dialogando y seguir presionando. Son las 9:43. Me interesa preguntarte por la marcha de la negociación colectiva, teniendo en cuenta que hubo, a partir del año pasado, una ronda, la 11ª, amplísima por la cantidad de trabajadores y trabajadoras involucradas. Y también te quiero preguntar algo acerca de la realidad del trabajo rural, en particular, ya que hoy es el Día de las Personas que Trabajan. Es un día de carácter nacional en Uruguay, Día de las Personas que Trabajan en ese ámbito. Hacemos una pausa y venimos con eso. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala.
Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Seguimos haciendo la mañana de la diaria. Luis, quiero compartir contigo antes de ir por un par de ejes vinculados a algunos temas muy importantes del mundo del trabajo, ya que estamos justamente desarrollando contigo, que sos el editor de trabajo de la diaria, un espacio previo al 1 de mayo que se viene mañana, por lo menos un mensaje que vinculado a cuestiones del trabajo llega desde la audiencia. Antes voy a leer otro que nos advierte que no nos están pudiendo escuchar por aire. Les pedimos disculpas por eso, estamos teniendo algunas dificultades. Sí estamos a través de algunas de las otras vías y los problemas que hay para sintonizar por aire a través de antena, digamos, los estamos tratando de resolver. Yendo al mensaje puntual, Luis, vinculado a uno de los tantos temas relevantes para el trabajo y para las personas que trabajan. Quiero preguntarte por, otra vez, la proclama del acto de mañana, 1 de mayo. Dice Henry del Pinar: el PIT-CNT no va a plantear nada sobre los sueldos sumergidos, que no alcanza con aumentarlos mediante los aumentos regulares debido al retroceso que se dio durante los 5 años anteriores. A ver, yo doy por descontado que menciones a eso, habrá, pero capaz que vos ahí, que estuviste entre otras cosas entrevistando a Abdala, podés aportar algo más. Sí, o sea, yo creo que ese es un reclamo, o sea, la consigna o la consigna con la que se convoca al acto es: por trabajo, salario y justicia social, el Uruguay es su gente. Es un reclamo como natural. Yo estaba hablando más de los puntos más coyunturales, pero el tema de la generación de empleo y la generación y la posibilidad de los incrementos salariales, de la recuperación salarial, están presentes siempre, ¿no? en la plataforma. No quiero decir que no lo vayan a plantear. Simplemente yo me refería a los aspectos más coyunturales. Así que hay que esperar también, por supuesto, como todos los años, menciones a la cuestión salarial, que es uno de los temas de interés más importantes siempre. Yo no creo que haya habido una sola proclama sin menciones a eso en la historia de los actos del 1 de mayo, ¿no? Sí, en relación a eso, si querés ya podemos ir a la porque tiene relación con la primera pregunta, que era el cierre de la primera etapa de la ronda de consejos de salario, que de alguna manera ahí hay una entrevista en el suplemento 1 de mayo de la diaria a la directora nacional de trabajo, Marcela Barrios, donde, bueno, lo que hace es una evaluación, ella dice que hacen una evaluación exitosa del resultado de la ronda, en cuanto a que ha habido un crecimiento del salario real en todas las franjas salariales, de las 3 franjas en las que se estuvo negociando, y sobre todo ha habido un importante incremento en los salarios más sumergidos. Es un planteo que hace ella, habrá que ver cómo le repercute en el bolsillo a cada uno, que eso es otra manera, pero sí hay una visión desde las autoridades del ministerio de que ha sido una ronda muy positiva en ese sentido. Hablando del otro tema, ¿no? de el Día del Trabajador Rural. Ahí está, que se desarrolla en esta jornada, 30 de abril. 30 de abril. Ahí, bueno, esto es es a partir de una ley, muy fácil de acordarse, la 19.000 de 2012, que tiene 2 artículos. Un artículo dice: declárase el 30 de abril como Día del Trabajador Rural, feriado pago para todos los trabajadores rurales. Y quiero detenerme en el artículo 2,
que dice: el Poder Ejecutivo organizará y promocionará durante ese día las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país. Lo leo porque es un artículo en el que las organizaciones sindicales rurales siempre dicen que se está incumpliendo, porque las autoridades no han cumplido con creces, digamos, este artículo 2, que es organizar y promocionar durante el día de hoy las actividades y medidas necesarias para difundir la importancia del trabajador rural. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber un acto en Santa Rosa, organizado por las organizaciones sindicales del sur del país, en la Chácara de los Pilares, a partir de las 19 horas, al que va a asistir Marcela Barrios, la directora nacional del trabajo. Ajá. Esa es como la presencia del gobierno en uno de los actos por el trabajador rural. ¿Y eso no vendría a satisfacer eso que establece la norma que recién leíste, que dice los sectores sindicalizados del ámbito rural que no se está cumpliendo? Es decir, piden o aspiran a más que a eso, digamos. Bueno, lo que pasa es que pone la responsabilidad en las autoridades, en el gobierno, ¿no? El gobierno debería ser el que tiene que organizar esas actividades y además la de difundir la importancia del trabajo rural, ¿no? Bueno, ellos creen que no se está haciendo lo necesario para cumplir con la ley. Para entender la amplitud del concepto de trabajo rural, quiero reiterar algo que compartimos con Mariana Cianelli en el comienzo. Hay 3 grupos en la estructura de los consejos de salarios vinculados al mundo rural. El 22, ganadería, agricultura y actividades conexas. El 23, viñedo, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22. Y después el 24, correspondiente a forestación, incluyendo bosques, montes y turberas. Es muchísima gente que trabaja en todos esos rubros. Por eso, y además hay para generar un acto único, imagínense ustedes las dificultades de distancias territoriales que hay, ¿no? Entonces, nombré este acto, que es en la ciudad de Santa Rosa, departamento de Canelones, nucleando a los sindicatos, básicamente que están en el sur, relacionados con la lechería, con la fruticultura, está también el citrus. Y por otro lado hay un acto en el norte, en Villa Encina, Tacuarembó, que está organizado por el Sindicato de Peones de Estancia, el CIPES, y por SUTA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz. Esos sindicatos se nuclean, que son más vinculados a las actividades del norte. Y bueno, y va a haber una asamblea conjunta de trabajadores de la ganadería y del arroz. Sí, esos 2 sectores, aparte, muy vinculados a las exportaciones uruguayas, ¿no? Otra vez, el peso de esa masa de trabajadores y trabajadoras en rubros que después son, en buena medida, los que hacen que ingresen divisas al país y cómo durante mucho tiempo, pese a ello, las condiciones de trabajo han sido muy malas. Bueno, en el grupo 22, el que involucra a la ganadería, la agricultura y actividades conexas, en diciembre del año pasado se alcanzó un acuerdo de partes en el Consejo de Salarios, lo que en su momento fue mencionado como todo un logro, porque durante mucho tiempo hubo enormes dificultades para que eso fuera posible. Sí. Bueno, en relación al acto del norte, está empezando dentro de 5 minutos, es a las 10. Tuve oportunidad de participar en algunos y es durante todo el día, ¿no? Arranca con fogón, sigue con un almuerzo, asado con cuero, chorizo casero. Es toda una fiesta folclore. Y al final también hay oratoria. Vos sos el editor de Agropecuaria en la diaria, además, que se encarga de hacer un seguimiento de las fiestas que hay en el interior del país, muchas veces vinculadas, la mayoría a cuestiones productivas. Bueno, esa actividad, por más que el motivo es otro, tiene algo de lo que vos también seguís desde Agropecuaria. Sí, por eso, además de lo reivindicativo y de la lucha que se plantea allí, también hay fiesta. Sobre el cierre de la columna, Luis, quiero conversar contigo acerca de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que se hizo entre el 17 y el 20 de abril de este año mediante WhatsApp, llegando a 500 personas, que obviamente como producción de la Usina de Percepción Ciudadana también está presente en la diaria, en sus páginas y en la web, y que aborda la situación laboral de la población en general, por eso es importante compartirla un 30 de abril, y también el vínculo de quienes trabajan con las nuevas tecnologías o de las nuevas tecnologías con el trabajo, en particular de la inteligencia artificial. Según explica la Usina de Percepción Ciudadana, lo que se buscó fue medir el tipo de inserción laboral de las personas encuestadas, sus condiciones de trabajo, sus preferencias respecto al empleo ideal y su exposición o expectativas frente al uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito laboral.
sintéticamente, ¿qué podemos destacar de los resultados? Bueno, tenemos poco tiempo, entonces hay cifras que esperables, como la de más de 2 de cada 10 personas no tienen ni buscan activamente empleo, lamentablemente, ¿no? Ahí capaz que lo llamativo es que en el nivel socioeconómico alto esta cifra supera el tercio, ¿no? Pero después me parece interesante 2 cosas. Una es en relación al teletrabajo, donde una de las respuestas tuvo que ver, más del 50% respondieron que el trabajo que hacían no se podía hacer a distancia, no podía ser virtual. Eso me parece una cifra interesante porque parecería que está instalado el tema del teletrabajo, y bueno, no es tan así, ¿no? Después la otra cifra llamativa que tiene que ver con cuando se le preguntó cuál sería el trabajo ideal para una persona, el 44% respondió un trabajo público. Ajá. Y después hay una cifra, el 35% prefiere trabajar por cuenta propia. Claro. Y ahí es como esos ideales que hay en la sociedad uruguaya que, bueno, parecen seguir estando instalados, ¿no? Hay una cosa muy interesante que tiene la encuesta, y es que en cada una de las preguntas clave acompaña el resultado general, entre otras cosas, por cortes etarios también, nivel socioeconómico, y en el caso de lo último que mencionabas, ¿no? La aspiración a trabajar en lo privado o en lo público, la aspiración a trabajar en relación de dependencia o de independencia. Por ejemplo, se aprecia que en la juventud, la franja más joven, hay más respuestas que dicen buscar una opción laboral independiente, y que eso empieza a cambiar de los 30 y poco años en adelante. Sí. Se empieza a reducir esa preferencia, digamos, claro, ¿no? Interesante. Muy bueno. Pero bueno, es un poco, todos piensan que está instalado ese tema del querer ser trabajador público. Bueno, parece que eso sigue siendo mayoritariamente así, como para tener ahí como señal. Y después el tercer resultado interesante para mí, toda la encuesta es muy interesante, pero quiero destacar, es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, donde, bueno, por ejemplo... Cerca del micro, Luis. Sí, ahí está. Perdón. Hay amplios porcentajes, 45% en el caso, amplios porcentajes de personas, de trabajadores que no usan inteligencia artificial y no les interesa utilizar. Eso me parece también otro tema que puede servir para instalar políticas, para pensar en... Porque también lo dice Marcelo Abdala en la entrevista, el PIT-CNT ha constatado de que los trabajadores y los sindicatos están bastante alejados de la inteligencia artificial y de su avance abrupto, rápido, constante, y que está afectando los puestos de trabajo. Sí, es algo que obviamente debe demandar la mayor atención de los ámbitos vinculados al trabajo, sindicatos, quiero decir, la central sindical. Y también me dejó pensando esa respuesta, ¿no? De que mucha gente dice, bueno, que no la usa ni le interesa. También hay un desafío para quienes trabajamos en el sentido de entender que es importante familiarizarse con ciertas herramientas hasta como forma de tener una mayor capacidad de mantener la presencia en el mercado laboral. Y lo digo yo, que desde mi lugar de comunicador he hecho muy poco por familiarizarme, y es una de las cosas que siento que tengo en el debe, ¿no? Uh-huh. Hoy lo decía más temprano acá en la radio la presidenta del BPS, o sea, Jimena Pardo, hablando de que no está todavía definitivamente estudiado ni definido dónde va a estar impactando la inteligencia artificial en materia de empleo, ¿no? Sí. O sea, parecería ser que los trabajos más automatizados están como perdiendo terreno, pero todavía no hay una valoración exacta de dónde va a impactar con más fuerza. Bueno, muchas gracias, Luis, por este adelanto de lo que va a pasar mañana en el acto central del PIT-CNT por el 1 de mayo, pero también esta mirada en un sentido más amplio a distintos temas que hacen al mundo del trabajo en Uruguay, por ejemplo, todo lo que mencionamos con respecto al trabajo rural y los resultados también de esta encuesta. Recomendamos una vez más que lean el suplemento especial 1 de mayo, publicado hoy en La Diaria, que se puede encontrar en la versión papel y en la web también. En la web también está todo junto como si fuera un suplemento. Muchas gracias por la visita. Le agradezco también a toda la gente que nos escribió cuando se interrumpió brevemente la emisión. Por suerte ya volvimos a estar al aire también
por radio, 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado, 90.9 en Colonia del Sacramento, y muchas gracias a las y los compañeros que en este rato trabajaron intensamente para que eso se resolviera rápidamente, como por suerte pasó. Tiempo de pausa. Repasamos noticias con Mariana Cianelli y después preparamos la mesa para que venga Hugo Bay, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, para repasar los principales contenidos de ese documento final que está haciendo un eje en la discusión política por estas horas. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes. No puede bastar si es hoy, si es nuestro el 1 de mayo.
yo los otros días de quién soy. Los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién. Los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son. Los otros días de quién son. De quién soy. Sueña y quiere ver que el mayo venga desbordando desde su propio corazón. Por hoy, por siempre el día está esperando su cansancio, sobre su rabia, si es hoy, si es nuestro el primero de mayo. Los otros días de quién soy. Los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién. Los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son. Los otros días de quién son. Con 9 minutos después de una canción con pregunta de Rubén Olivera, tiempo de actualización informativa, cambiando de asunto en este programa tan atravesado por temas vinculados al trabajo. La defensa de Moisés Martínez apeló la sentencia en primera instancia y pidió la absolución. En la apelación, la defensa invocó el artículo 36 del Código Penal, que establece una serie de requisitos para la exoneración de la pena mediante el otorgamiento de un perdón jurídico, y para el caso de que no prospere, la defensa pidió la recalificación del delito de homicidio simple, que tiene una pena mínima de 4 años. El homicidio especial, el homicidio agravado, por el cual fue condenado, la pena mínima es de 10 años. Entre los argumentos esbozados por la defensa se manejó que hubo una errónea interpretación y aplicación del artículo 36 del Código Penal, porque la jueza incluyó requisitos que no están contenidos en la norma, como el peligro al momento del hecho, la convivencia puntual entre Moisés y su padre, y que existieran denuncias recientes. El equipo de personas que le representó legalmente o que le representa entiende que estos elementos aplican para la legítima defensa, pero no para el perdón jurídico. Además, cuestionaron que la jueza haya rechazado como atenuante el estado de intensa conmoción previsto en el artículo 46 del Código Penal, ya que la jueza consideró que pasaron 15 años desde la denuncia por abuso sexual realizada por su hermana. Sin embargo, desde la defensa señalaron que el tiempo no extingue el trauma ni las consecuencias de la violencia y abusos que sufrieron Moisés y su familia. Son las 10:10 de la mañana. De 9 a 11, la mañana de la diaria. 15 grados 8 décimas en este momento en Montevideo. Preciosa Mariana. Preciosa Mariana siempre. Y preciosa mañana también. También. Y el día va a estar despejado, va a haber sol y una máxima de 21 grados. Muy bien, no te enojaste por No, para nada, para nada, lo tomo. La mañana de la diaria. Y la mañana de la diaria, que ya se va a meter en modo entrevista nuevamente, comparte con ustedes algunos mensajes, ¿no?, que han llegado recientemente. Qué lindo escuchar la voz de don Rubén Olivera.
Feliz 1 de mayo, que pasen bien, nos dice Gastón. Gracias, Gastón, por ese mensaje. ¿Tenés algún mensajito más por ahí, Mari? Sí, también nos escribe una oyente que nos dice que la compañera que sale en la tapa del suple del 1 de mayo se llama Laura Forlán, es compañera de ella y milita hace tiempo en Sutel. Así que ahí está la protagonista de una foto que, aparte de esa tapa completa en ese suplemento especial, ya fue identificada por alguien de nuestra audiencia. Pausa y recibimos a Hugo Bay para seguir con la entrevista. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del 3º B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nueve 14 de la mañana de la diaria, 10:14 quise decir. Me quedé pensando en las 9 porque, bueno, fue un día de, ¿cómo decirlo? Agendas que se nos descoordinaron, pero Hugo Bay, que es, a ver si lo digo bien, el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que había venido más temprano, reagendó, se reacomodó y está acá para que podamos hablar de, capaz que el tema más importante en términos de discusión política por estos días. ¿Cómo andás, Hugo? Bienvenido y, bueno, gracias por estar finalmente después de las 10. ¿Cómo andás, Martín? Un gusto estar contigo y con todos los oyentes. Un placer, como siempre. Vamos al grano, porque hay mucho para hablar. Recientemente se presentó el documento final del diálogo social, un proceso, esto lo habíamos hablado contigo cuando nos visitaste el año pasado, recién empezaba el proceso, estructurado en 4 ejes temáticos: sistema de cuidados, protección a las personas activas, ¿no?, en términos de trabajo, régimen de jubilaciones y pensiones, y protección a la infancia. Viendo lo que el documento final tiene, se me ocurre decir infancia y adolescencia, ¿no? Es decir, a quienes tienen menos de 18 años, porque hay medidas orientadas a distintos segmentos de esa población. Quiero empezar hablando por lo que recomienda, si es que la palabra es recomendación, el documento final del diálogo, en materia de uno de esos 4 ejes, capaz que el que ha generado más controversia, que es el eje vinculado al régimen de jubilaciones y pensiones, ¿no? Y quiero empezar por el tema más controversial, para después pasar a otros menos mencionados, que es el que, bueno, sugiere la posibilidad de hacer cambios en el régimen de ahorro individual.
Me interesa que de arranque sintetices cuál es ese cambio en términos concretos que no supone la eliminación de las AFAP, pero sí que dejen de hacer una de las cosas que hacen hasta este momento. ¿Cómo explicarlo? Sí, quizá hay un par de declaraciones previas a pasar a ese tema. Una tiene que ver con el alcance del documento, de este resultado del diálogo social, que lo que hace es sistematizar un conjunto de orientaciones, en algunos casos propuestas, un poco más, un poco menos concretas en función de lo que fueron los plazos que tuvimos para trabajar. Yo dije recomendaciones, ¿está bien esa palabra? No está mal, pero sí entender el alcance que tiene. Es un resultado, el documento es un proceso colectivo donde el Poder Ejecutivo participó, pero también participaron actores sociales, partidos políticos, y por supuesto, como se dijo desde el principio, y tuvimos oportunidad de comentarlo, como bien tú decías, cuando este proceso se inició, esto culminaba con la entrega de este resultado al presidente de la República, que por supuesto, en Consejo de Ministros harán las evaluaciones pertinentes e irán definiendo a partir de esta hoja de ruta, que es una construcción colectiva, qué se prioriza, con qué ritmos, qué elementos se toman en cuenta y quizá qué otras cosas pueden llegar a postergarse o plantearse desde otro formato. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, Lo ¿no? que estás planteando ahí es, este documento final no es ni un decreto ni un proyecto de ley. Exactamente. A veces siento que estamos dando una discusión como si tuviéramos un proyecto de ley aprobado arriba de la mesa y estamos discutiendo cómo se implementa, y me parece que estamos algunos pasos anteriores a eso, ¿verdad? No es un decreto ni un proyecto de ley, pero puede ser un insumo. Por supuesto, para lo es. decretos, proyectos de ley u otras decisiones que se tomen por otra vía. Sin duda lo es. Es un insumo muy relevante para el Poder Ejecutivo a los efectos de definir. Es una hoja de ruta construida colectivamente. Un aspecto, no todas las propuestas tienen el mismo nivel de acuerdo y de consenso dentro del diálogo social. Por ejemplo, en materia de protección en la infancia, en lo que puede ser el rediseño del esquema de prestaciones que está previsto para las infancias y las adolescencias más vulnerables, allí encontramos acuerdos mucho más amplios. En otros temas, como este que tú mencionabas en la pregunta, lo que tiene que ver con algunos posibles cambios al régimen de capitalización individual, allí los acuerdos fueron menores. Por ejemplo, las cámaras empresariales claramente se manifestaron contrarias, en el caso de Cabildo a esa posibilidad de avanzar por un camino parecido a ese. En el caso de Cabildo Abierto se puso mucho énfasis en no avanzar en aspectos que ellos pudieran entender, que pudieran cuestionar lo que había resuelto la ciudadanía en el 2024. Entonces, yendo más concreto a esto, algunas aclaraciones también. En primer lugar, por supuesto, ninguna de las propuestas que estuvo nunca a lo largo del proceso por parte de quienes representamos al Poder Ejecutivo en el diálogo estuvo en la consideración ni eliminar las AFAP, ni eliminar el pilar de ahorro individual, ni estatizar esa parte del sistema, ni meter mano a lo que pueden ser los ahorros de las personas, digamos, cosas que se han hablado en los últimos días y que yo creo que ha sido una discusión muy pobre, de muy mala calidad, a partir de trascendidos, de especulaciones, donde obviamente el documento todavía no había tomado estado público, y me parece que ahora lo que estamos haciendo sobre este tema es tratar de ubicar la discusión donde corresponde, que no tiene nada que ver con esas cosas, y que por lo tanto es muy claro que esto está muy lejos de vulnerar o de alguna manera de violentar lo que fue el pronunciamiento de la ciudadanía en el plebiscito de octubre del 2024. Ahora, allí, por ejemplo, en ese plebiscito concretamente se planteaba eliminar el pilar de ahorro individual, eliminar las AFAPs. Aquí, por el contrario, lo que establecen estas orientaciones es consolidar un sistema multipilar, que para un conjunto amplio de la ciudadanía era un pilar cuestionado, digamos. Durante 30 años convivimos con esa discusión y nosotros lo que pretendemos dentro del diálogo social es generar un acuerdo lo más amplio posible para, de alguna manera, consolidar ese pilar dentro del sistema general de jubilaciones y pensiones. O sea, el pilar de ahorro individual continúa existiendo. Por supuesto. Las cuentas de ahorro individual no se suprimen, seguirán siendo de cada persona aportante. Exactamente. ¿Qué es lo que cambia puntualmente? Bueno, y por supuesto una aclaración también. Los fondos que cada persona tiene o los ahorros que cada persona tiene en su cuenta van a seguir siendo rentabilizados por empresas públicas y empresas privadas, gestores que tienen expertise en la materia y que se van a encargar justamente de seguir haciendo esa tarea. Dentro de las orientaciones que surgen de este resultado del diálogo, aparece la posibilidad de
de alguna manera modificar el vínculo de lo que es el afiliado con la AFAP, la relación comercial. Es decir, y esto tiene un respaldo muy fuerte en lo que es, vamos a decir, muchos análisis que hay en la literatura sobre el tema y en la evidencia internacional. Acá estamos avanzando en las orientaciones, mirando, y esto está muy claramente reflejado en lo que fue el seminario, en experiencias, por ejemplo, de cómo funcionan pilares de ahorro individual, que no están estatizados, que nada por el estilo, pero que justamente en Reino Unido o en Estados Unidos, por ejemplo, establecen que, vamos a decir, el vínculo entre quien administra esos ahorros, esos fondos, ¿verdad?, quien los rentabiliza, no tiene un vínculo directo con el afiliado. Para que la competencia no se establezca en lo que tiene que ver con la captación de afiliados, que quizá es algo que en un mercado al que todos estamos obligados a participar, porque la seguridad social y los aportes son obligatorios, ¿verdad? Y por lo tanto no es un mercado para captar nuevos clientes, de alguna manera estamos todos cautivos en tener que participar de ese mercado, se evalúa que tiene un valor agregado relativamente acotado el hecho de toda la captación de afiliados por parte de estas administradoras, y lo que es fundamental es poner a las administradoras a hacer su tarea fundamental, que es lo que efectivamente agrega valor al mercado y que tiene que ver con la rentabilización de los ahorros de las personas, ¿verdad? Y donde allí sí, nada de las orientaciones plantea remover a lo que pueden ser las AFAP y eventualmente nuevos participantes del mercado en cuanto a eso, ¿verdad? Ahora, algunas preguntas concretas. En definitiva, si esto se tomara en cuenta y eventualmente fuera aprobado, falta mucho, las AFAP dejarían de realizar la tarea de la administración de las cuentas de ahorro individuales. Sí. Bien. A ver, para empezar, para bajar esto a cuestiones más concretas. En este momento, cuando el sistema no ha incorporado ese eventual cambio, las AFAP hacen la administración de esas cuentas y obtienen a cambio una comisión, o cobran, mejor dicho, una comisión, ¿no? Yo estaba repasando, República FAP cerca del 4%, las otras tres, Integración, Sura e Itaú, 5,7% según los números que encontré. 5,75. Ahí está. Bueno, primera pregunta. En el caso de que se aplicara el cambio que recomienda el documento, ¿la gente dejaría de pagarle esa comisión a el nuevo organismo público que se encargaría de esa administración o seguiría pagando algo? Claro, no, evidentemente, es decir, allí las empresas que participen de la rentabilización de esos ahorros van a hacer un trabajo que agrega valor por el cual van a seguir teniendo que ser remuneradas. Por lo tanto, hay un costo asociado a una administración profesional de los ahorros que se va a mantener. Pero evidentemente, la lógica es diferente. Aquí de lo que se trata, o sea, es decir, dentro de ese 4... Pero esta pregunta es clave, ¿se va a seguir pagando comisión? Por supuesto, porque hay un valor agregado dentro de lo que es el trabajo que hacen estas administradoras. O sea, el sistema va a tener un costo, ¿verdad? Y que naturalmente es un costo que de alguna forma se va a tener que trasladar al beneficio que están recibiendo los afiliados por tener esos ahorros rentabilizados en un entorno profesional, digamos, y con empresas que tienen expertise en la materia para, de alguna manera, garantizar las mejores prestaciones. Por lo tanto, esto no va a poder funcionar de manera gratis para el afiliado. Eso no tiene sentido, nunca estuvo planteado de esa manera. Lo que está claro es que dentro de estas comisiones que tú planteabas, hay un conjunto de costos asociados a que las AFAP hoy compiten por la captación de afiliados vinculados a gastos comerciales, gastos de publicidad, que obviamente hoy se deducen de dónde sacan ese dinero las AFAP para competir por la captación de afiliados y por lo tanto hacer publicidad, tener determinados gastos comerciales. Obviamente que surgen de la comisión que se le cobra a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que está en discusión hoy es eso estrictamente. Si en realidad valoramos más la posibilidad de que las personas puedan elegir en qué AFAP estar y de alguna manera qué AFAP invierte sus ahorros, y eso es un aspecto que puede tener sus argumentos razonables, llamémosle. Eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa hoy. Y también hay otras visiones y hay otros modelos en el mundo, ¿verdad? Repito, Estados Unidos, Reino Unido, sistemas que funcionan muy bien y con muy bajos costos, que lo que establecen es decir, bueno, en realidad la gran mayoría de gente
en realidad desconoce cómo funciona el sistema. A diferencia de la amplia mayoría de mercados en los que participamos cotidianamente, la gente en el mercado de jubilaciones y pensiones no sabe, en muchos casos ni siquiera a qué AFAP está afiliado. Se afilió de alguna forma o lo asignaron de oficio, no sabe qué comisiones le cobran, no sabe qué rentabilidad obtiene, no tiene preferencias por uno u otro tipo de portafolios en términos de una combinación de riesgo y retorno. Eso está muy extendido en la población, hay un desconocimiento muy grande, son fallas de mercado y esto no es un problema de Uruguay, es un problema de la región y del mundo que está debidamente estudiado, es una falla de mercado que muchas veces ese problema de información, ese desconocimiento por parte de los afiliados, que repito, están obligados a participar en ese mercado, es lo que genera, la posibilidad de que las firmas o las empresas que participan del mercado exploten ese desconocimiento, digamos, para cobrar costos demasiado elevados, por un lado. Y por otro, para tener costos comerciales, como decía yo, que en la medida en que esa parte, vamos a decir, del sistema se suprime, son costos que naturalmente van a generar, si se entiende que no tienen un valor agregado suficiente, pueden derramarse en el conjunto de ahorros y por lo tanto de futuras prestaciones que van a tener los afiliados al sistema. Eso es lo que está en discusión. Yo recién te pasaba las comisiones que hoy perciben o que cobran las AFAP, ¿no? República, Integración, Sura e Itaú. Vos decías, se van a seguir pagando comisiones, pero puede que en función del cambio sugerido, que las AFAP dejen de administrar las cuentas de ahorro individuales, ¿esas comisiones bajen? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que la comisión sea más chica. Sí, por supuesto, digamos, y que además tenga otra lógica seguramente, porque bajo las orientaciones que acá se están planteando y que serán evaluadas con mayor profundidad, porque naturalmente esto tiene aspectos de diseño, de implementación, que tienen que ser evaluados con mucho detalle, que el proceso del diálogo social no permitió profundizar, digamos, por los plazos que se manejan, por la amplitud de tema. Pensemos que este es un tema que estuvo en la consideración, por supuesto, y que yo, dado el cariz que tomó la discusión en estos últimos días, convoco a todos aquellos que están hablando sobre este tema que puedan ver lo que fue el seminario específico que tuvo el diálogo social a partir de esto, que está en el canal de YouTube del diálogo, donde ahí se presentan estos modelos y se realiza una discusión en términos de un dilema. Es decir, acá no hay algo superador frente a lo otro que sea inobjetable. Lo que puede haber son diferentes aproximaciones a este tema, diferentes análisis y diferentes preferencias. Entonces, lo que está claro es que bajo un esquema en que los fondos se rentabilicen en un mercado competitivo, con presencia de actores públicos y privados, bajo otra lógica, eso va a tener un determinado costo y de alguna manera esos costos deberán ser trasladados. De lo que se trata es que esos costos, en función de la mayor eficiencia que se está buscando en el funcionamiento de este mercado, representen de alguna manera una disminución de esos costos que permitan, obviamente, incrementar los ahorros que van acumulando los trabajadores y las trabajadoras. Quiero hacerte dos preguntas más con respecto a este tema antes de pasar a otra sugerencia del documento que tiene que ver con la causal de jubilación anticipada. El punto número uno del documento, o uno de los puntos del documento que habla de lo que venís abordando, habla de, la creación de un organismo público que se encargará de administrar esas cuentas de ahorro individual que en este momento administran las AFAP. ¿Una acotación, Martín? Sí. Esto que estás leyendo ahí estaba planteado en el anteproyecto de ley, para tener una idea del alcance de la discusión que estamos teniendo. Estaba planteado en el anteproyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo en el gobierno anterior, en la reforma jubilatoria anterior, estaba esa posibilidad. Dado que hay economías de escala, lo que se llama, es decir, que si lo hace uno, lo va a hacer de forma más barata que si lo hacen 4 diferentes, para que quede un poco más claro, que son las 4 AFAPs que funcionan hoy en Uruguay. Esa visión, digamos, de que podían aprovecharse economías de escala que generaran una mejor eficiencia en el mercado, estaba planteado en el anteproyecto de ley, después no prosperó dentro de lo que fue la reforma jubilatoria, pero digo, para tener un alcance de lo que estamos discutiendo, porque acá se plantea, están hablando de estatizar las AFAP y estamos yendo por un camino que incluso estuvo incorporado, por supuesto, en la discusión de la comisión de expertos que me tocó participar, pero incluso formaba parte de uno de los componentes del anteproyecto de ley que fue puesto en consulta de la ciudadanía
si no me equivoco, en el año 2022. ¿Y eso se modificó en el Parlamento, ese anteproyecto? Y eso no recuerdo en qué momento, honestamente, no recuerdo en qué momento de la discusión se dejó de lado esa posibilidad. No quiero... Pero volvamos a lo que tú... Ahí va. Yo iba a lo siguiente, ¿no? Se crea entonces, o se propone crear un organismo público que realice la administración de esas cuentas. En realidad no dice crear el texto, habla de un organismo público. La pregunta concreta es, ¿habría que crear una nueva institucionalidad o la existente? Hay un banco de previsión social, hay una serie de subsistemas, cajas estatales, paraestatales, podrían hacer esa tarea. Bueno, eso forma parte de los aspectos de diseño, de implementación, que no fueron abordados con ese nivel de detalle en el diálogo social. Por lo tanto, de las orientaciones que surgen del documento, no se puede de alguna manera avanzar sobre esas cuestiones. Por eso me parece que a veces le pedimos un poco más a este documento de lo que este documento es, que es un conjunto de orientaciones que surgen de un proceso de diálogo social amplio, plural, participativo, que buscó acuerdos y que plantea algunas propuestas, algunas orientaciones para que puedan ser consideradas por el presidente de la República, por el Consejo de Ministros, para ver qué se puede tomar, qué se puede priorizar. Entonces, obviamente acá hay aspectos de diseño, de implementación, pero no solo para este tema de las AFAP, para muchas otras de las propuestas que surgen del diálogo, no se entró en algunos detalles porque eso ya queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo, quien obviamente va a ser mano al momento de ver qué cosas se priorizan y qué cosas se llevan adelante. Última pregunta con respecto a este punto. ¿Las AFAP van a seguir existiendo? ¿Se van a encargar de esa etapa donde se hacen las inversiones, que es muy importante porque lo que retorna a cambio de esas inversiones va naturalmente a las jubilaciones de las personas que se retiran? Por supuesto. Entonces, la pregunta concreta es, si van a dejar de tener un vínculo directo con la potencial clientela, ¿cómo se les va a asignar el dinero del que van a disponer para hacer esas inversiones? Bueno, los modelos que, como te decía, se presentaron en el seminario que se realizó sobre el diálogo social para mirar otros modelos que funcionen con mejores niveles de eficiencia en beneficio de los afiliados. Por ejemplo, estos modelos puntualmente en Reino Unido y en Estados Unidos lo que hacen es, de alguna manera, licitar esos fondos que ya no son de un afiliado puntual H, X o Z, sino que son fondos, vamos a decir, de carácter colectivo que se licitan para, de alguna manera, premiar el mejor desempeño que pueda tener una u otra administradora. Y por lo tanto ahí sí, promover la competencia en el rubro central que es, vamos a decir, el espacio donde las AFAP efectivamente agregan valor, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, ahí se pueden armar diferentes esquemas. Uno posible es el de la licitación, se pueden asignar de otra manera, pero de lo que se trata ahí es de que, vamos a decir, esos organismos centralizados que, por ejemplo, funcionan en Reino Unido y en Estados Unidos, lo que buscan es asignar los fondos a quien presente un mejor desempeño, tanto en términos del menor costo posible, como en términos, por supuesto, de la mayor rentabilidad, el mayor retorno para los afiliados. ¿Y ese esquema no genera el riesgo de que una FAP se termine comiendo a las otras o termine concentrando la captación de ese dinero para invertir en desmedro de las otras? En los aspectos de diseño habrá que estipular las condiciones para evitar, justamente acá de lo que se trata es de mejorar la competencia y habilitar, incluso eliminar lo que son las barreras de entrada para que eventualmente puedan ingresar otros participantes. Quizá 4 AFAPs que tenemos hoy, podría llegar a haber más administradoras que traten de... Entonces, habrá que establecer, pero repito, ahí otra vez entramos en un aspecto de diseño específico, de implementación, que hoy no está sobre la mesa y que, por supuesto, no fue abordado con ese nivel de detalle en el marco de la discusión del diálogo. En este bloque de la entrevista, porque haremos pausa y volveremos contigo en un ratito, pero nos queda todavía algo más de este bloque, queremos hablar de los aspectos o de los contenidos del documento final del diálogo social vinculados específicamente a la cuestión previsional. Yo mencioné hace un rato que también hay propuestas vinculadas a modificaciones asociadas a la edad de retiro, porque se incorpora una causal de retiro anticipado a los 60 años, teniendo en cuenta que la edad, para jubilarse se modificó durante o mediante la reforma previsional que se concretó en el gobierno anterior. Y esto a su vez va de la mano con un trato diferencial de algunas personas que han tenido trayectorias laborales, no sé, más desfavorecidas, por decirlo de alguna manera. Vamos a explicar eso. ¿Qué es lo concreto de ese planteo, lo más importante? Claro, ahí esto tiene que ver con lo que hemos venido planteando a lo largo del proceso y es
de alguna manera, la posibilidad de contemplar las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro. Diferentes trayectorias laborales, diferentes niveles de desgaste físico, diferentes probabilidades de sostener un empleo a determinadas edades en función de las habilidades y de las capacidades que acumuló la persona a lo largo de su vida. Y por supuesto también diferencias en la expectativa de vida, que por supuesto viene creciendo para todos, pero que no se distribuye de la misma manera por nivel socioeconómico. Y hoy ya no solo tenemos evidencia a nivel internacional, sino que el diálogo permitió construir algunos insumos sobre los que seguramente habrá que seguir profundizando, pero que muestra que eso tampoco es ajeno a la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, a partir de esas desigualdades, de lo que se trata es de ver, bueno, cómo incorporamos eso en el esquema de retiro de nuestro sistema. Nosotros hemos sido críticos de lo que fue el aumento de la edad de retiro al barrer que se produjo, o casi al barrer, diría yo, en la reforma del año 2023, en la reforma jubilatoria. Y aquí de lo que se trata es de incorporar una causal de retiro anticipado que permita, y me parece que esto es un elemento central, uno de los grandes resultados sobre los que el Poder Ejecutivo ya está trabajando, quizá a diferencia de otros temas, en eso ya está trabajando para, bueno, poderlo concretar en un plazo lo más breve posible, en términos de justamente posibilitar que todas las personas, manteniendo la edad normal de retiro en los 65 años, ¿qué quiere decir esto de mantener la edad normal de retiro en 65 años? Que la referencia en cuanto a la edad a la que las personas se puedan jubilar sea los 65 años. Eso es lo que de alguna manera prevé el sistema. Por eso lo que se crea acá es una causal de retiro anticipado que permite que todas las personas se puedan retirar a partir de los 60, pero que obviamente está focalizada en los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Y lo que garantiza esa causal de retiro anticipado es que para el tercio, la tercera parte, que es una proporción muy importante de trabajadores y trabajadoras, la tercera parte, si hace uso de esta causal, va a poder acceder a prestaciones, a jubilaciones, mejores o iguales a las que pagaba el régimen anterior a lo que fue la reforma jubilatoria que se procesó en el año 2023. Ahora, así como decimos esto, y creo que esto es un avance significativo en términos de intentar contemplar esas desigualdades que obviamente están vinculadas con el nivel de ingreso que fue acumulando la persona y por lo tanto con el monto jubilatorio con el que va a terminar retirándose, para el resto, ¿verdad? Y ahí hablamos de los sectores de ingresos medios e ingresos altos, van a existir estímulos muy claros para que se mantengan trabajando hasta los 65 años. Si bien van a poder hacer uso de la causal de retiro anticipada, las tasas de reemplazo, así, las prestaciones que van a obtener a edades por debajo de los 65 años, van a estar diseñadas de forma de que no sean suficientemente atractivas como señal para que esos sectores efectivamente elijan, por así decirlo, seguir trabajando y, en última instancia, acceder a prestaciones más razonables, llamémosle, a partir de los 65 años. Esta es un poco la orientación que surge del documento, del resultado de este diálogo, y que el Poder Ejecutivo ya está viendo. Por supuesto, tampoco hay un diseño específico de implementación de esto, pero estamos viendo cómo articular esto con un aspecto que me parece muy importante señalarlo. Esto en el marco de mantener la sustentabilidad del sistema previsional a mediano y largo plazo. Esta es una medida que, a diferencia de las otras que están en el capítulo de infancia y cuidados, esta es una medida que no tiene costo inmediato. Acá, hasta el año 2032, por ejemplo, por lo que ya está previsto en la reforma del periodo anterior, la gente se va a seguir jubilando a partir de los 60 años. Entonces, aquí estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de cambios, en lo que es la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo. Y ahí lo que nosotros podemos garantizar, y esto es muy relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal y de los compromisos asumidos por el endeudamiento que tiene el país, bueno, por supuesto lo que vamos a hacer es que este cambio no suponga un incremento en la proyección del gasto previsional. Bueno, ¿no? el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, cuando habló en la conferencia de prensa que hubo hace poco, hace 2 días, de este punto en particular, dijo que este cambio es financieramente neutro. Y yo me pregunto cómo se puede garantizar eso cuando en realidad vos estás promoviendo una modificación legal que
puede hacer que un conjunto importante de personas se terminen yendo antes del sistema laboral o de la actividad laboral y por ende empiecen a cobrar antes jubilaciones. ¿Cómo se llega a la conclusión de que será igual financieramente neutro? Bueno, justamente porque el sistema, la reforma jubilatoria del periodo anterior, estableció de alguna manera la obligatoriedad de un conjunto, bueno, de casi la totalidad de los trabajadores de jubilarse a partir de los 65 años, pero en el caso de los sectores de menores ingresos, eso implicó, y esto siempre estuvo arriba de la mesa, un aumento importante de las prestaciones a través de un componente que se llamó el suplemento solidario, ¿verdad? Ese suplemento solidario quedó implementado en lo que es el sistema previsional común, que se creó en el año 2023, y lo que nosotros planteamos es darle la libertad a ese colectivo para poder justamente retirarse antes en condiciones que obviamente no van a ser las mismas que a los 65 años que plantea la nueva ley, pero van a ser como mínimo las prestaciones que establecía el régimen anterior, que estaban por debajo de lo que el nuevo régimen paga a los 65 años. ¿Se entiende? Entonces, acá cuando hablamos de actuarialmente neutro, ¿qué quiere decir? Yo puedo establecer que vos y yo nos jubilemos a los 40 años y yo puedo suponer una tasa de reemplazo, en ese caso ridículamente baja, para que sea actuarialmente neutro. ¿Se entiende esto? Digamos, yo justamente acá tiene que ver con los años que cotizo al sistema, los años que voy a estar cobrando una prestación, pero también tiene que ver cuál es el monto de esa prestación para, en última instancia, definir si eso implica un mayor gasto o no a los efectos de, en cierta manera, comprometer la sostenibilidad del régimen. Ahora, no se relativiza. Acá no se trata de establecer tasas de reemplazo ridículamente bajas. Yo puse un ejemplo caricaturesco para tratar de mostrar, en última instancia, que el parámetro, de alguna manera, de la edad a la que se retiran las personas no es lo único a contemplar. Hay que ver también cuáles son los montos. Claro. Entonces, para los sectores de ingresos bajos, que son el tercio que plantean estas orientaciones, hay condiciones de darle más libertad a las personas, sabiendo con las dificultades que llegan a esas edades, permitirles un mayor grado de libertad de elegir si efectivamente prefieren extender el retiro hasta los 65 años y jubilarse en las condiciones mejores de las que había antes, que quedaron planteadas en la reforma anterior, o si prefieren eventualmente volver a algo más parecido a lo que planteaba el régimen anterior al aprobado en 2023. Ahora, si eligieran retirarse a los 60 años, cobrarían menos jubilación que si lo hicieran en función de las lógicas instaladas por la reforma que se hizo en el periodo pasado. Sí, pero acá hay un aspecto muy importante. Pero cobrarían prestaciones mejores, en la gran mayoría de los casos, o como mínimo iguales a las que regían anteriormente a la reforma de 2023. Y esto me parece que esto ya no es solo un empate, esto es un avance para esos colectivos. Hoy esos colectivos no pueden jubilarse antes de los 65 años. Acá lo que se está previendo es que se puedan jubilar a partir de los 60 años y además en condiciones mejores o como mínimo iguales a las que regían previamente a la reforma. Hacemos una pausa ahora y abordamos los otros aspectos que están también contenidos en esa distribución en ejes que mencioné del documento final. Ya venimos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. 10:47 de la mañana de La Diaria, segundo y último bloque de la entrevista con Hugo Bay, que estuvo en el cargo, se desempeña como coordinador de ese proceso que desencadenó, que ya arrojó un documento final, que fue el diálogo social, que tiene 3 ejes. Hablamos bastante del jubilatorio, vinculado a jubilaciones, pensiones, sistema previsional. Ahora pasamos a primera infancia, infancia y adolescencia, porque se propone generar un sistema único de transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad, integrando al menos los actuales programas o beneficios: asignaciones familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé. Esto que, aparte, había demandado en el pasado recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF. Para arrancar, Hugo, implica que, si no toda, por lo menos parte de la población comprendida en algunos de estos derechos o políticas va a acceder a montos mayores. Exactamente. Este fue uno de los temas que generó mayor nivel de acuerdo dentro del diálogo social. Incluso las cámaras empresariales, que tuvieron una visión en general de no compartir el grueso del documento y por lo tanto van a tener un documento paralelo, en este eje puntualmente se mostraron de acuerdo con avanzar en una agenda de este tipo, y por lo tanto también en sintonía y en consistencia con lo que han sido las prioridades del gobierno nacional en materia de lo que tiene que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes y el drama que tenemos con la pobreza de los hogares donde viven estas infancias y adolescencias. Es el primer tema que toma, y me parece que hubo un primer anuncio fundamental en la conferencia del martes, donde hay un compromiso concreto de que en el próximo proyecto de ley de rendición de cuentas va a haber novedades respecto de este eje. Por lo tanto, lo primero que tenemos que celebrar es que la finalización del diálogo social viene acompañada ya con la concreción de un resultado vinculado a este eje, ¿verdad? Como tú decías, ahí de lo que se trata es de la unificación de un conjunto de prestaciones que hoy reciben los hogares, una simplificación del sistema, pero que además venga acompañada de un aumento de los montos, ¿verdad? Acá claramente hay un problema de suficiencia. Por supuesto, esta política no la podemos ver desintegrada del resto de las políticas que atienden la infancia y la adolescencia, y que por supuesto también hay novedades en relación a lo que plantea el diálogo social, a las orientaciones que surgen del diálogo social con otra perspectiva. Pero concretamente en esto, que va a ser lo que va a estar incorporado en la ley de rendición de cuentas, o en el proyecto de ley, mejor dicho, bueno, ahí de lo que se trata es de fundamentalmente mejorar los montos, tomando como base, por ejemplo, para los estratos de mayor vulnerabilidad, el valor de una canasta básica alimentaria que a enero de este año estaba en unos 6.666 pesos, pero además, en el caso de hogares donde haya una embarazada o niños y niñas de entre 0 y 3 años,
eso va a tener un refuerzo del 50%. Por lo tanto, la prestación en esos casos puede llegar a ser, si esos hogares están en el estrato de mayor vulnerabilidad, de hasta 10.000 pesos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un incremento relevante de los montos. Por supuesto, esta es una política ambiciosa desde el punto de vista de los recursos que requiere, y por lo tanto va a tener una implementación gradual. Se va a desplegar a lo largo del tiempo, como en general ocurre con este tipo de reformas. Digamos, uno piensa en la reforma de la salud u otras que se han ido incorporando de forma gradual, pero la idea es avanzar lo más rápido posible para atender un drama nacional que es el de la pobreza, ¿verdad?, de hogares con niños, niñas y adolescentes. Y esto no solo tiene que ver con un imperativo ético, ¿verdad?, que todos podemos compartir, sino también con la necesidad para darle sostenibilidad a los temas previsionales que hablábamos en el bloque anterior. Lo que invirtamos hoy en las infancias y las adolescencias termina siendo clave, porque en el contexto demográfico que estamos de envejecimiento poblacional, es sobre la espalda de esos niños y adolescentes que están naciendo hoy o que que están creciendo hoy en nuestro país, es sobre quienes va a recaer el mantenimiento, ya sea que sean trabajadores, trabajadoras, emprendedores, lo que fuera, es sobre quienes va a recaer en última instancia el financiamiento de nuestro sistema de bienestar, ¿verdad? Y por lo tanto, cada peso invertido en eso es realmente fundamental a los efectos de generar mejores oportunidades y que esas generaciones puedan ser lo más productivas posibles, porque el desafío desde el punto de vista demográfico es realmente importante cuando miramos qué va a pasar con la estructura de población a lo largo del tiempo en las próximas décadas. Nos quedan 2 ejes más para abordar y muy poquitos minutos. Quiero pasar al eje del sistema de cuidados. El texto, el documento final del diálogo social dice, en un tramo, avanzar hacia la implementación de un mecanismo específico de financiamiento para los cuidados de larga duración que combine aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos por parte de las personas usuarias, contemplando su capacidad económica orientado a 1.1, expandir la oferta de servicios de centros de larga duración con un horizonte de universalidad. Sé que el documento dice otras cosas, no solo esto, pero me quiero detener ahí. ¿Qué población sería beneficiaria de la posibilidad de ser acogida en esos centros de larga duración? Bueno, evidentemente para el país es un desafío enorme y hoy es una deficiencia muy grande de nuestro sistema de protección social, cómo de alguna manera garantizamos el derecho a los cuidados de larga duración para personas mayores y para personas con discapacidad, ¿verdad? Esos son los dos grandes grupos. Esos son los dos grandes grupos que, dependiendo de vamos a decir, el nivel de dependencia, si es leve, moderada o severa, requieren diferentes tipos de servicios que hoy ofrece el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que van desde asistentes personales o centros de larga estadía, ¿verdad?, los residenciales, y que son un drama realmente para tantísimas familias que hoy conviven con esa realidad y que no pueden pagar lo que cuesta tener a una persona que requiere este tipo de cuidados en un residencial, digamos. Bueno, que ese derecho sea garantizado, pero aparte hay otros dispositivos como los centros de día o la teleasistencia que también forman parte del set de herramientas que tiene el sistema de cuidados para justamente otro tipo de dependencia moderada, leve, y por lo tanto de lo que se trata allí es de crear un mecanismo de financiamiento que en última instancia de manera colectiva y mediante alguna vía de aseguramiento permita con contribuciones de diferentes colectivos garantizar ese derecho. Nadie sabe quién va a tener que enfrentar la necesidad de cuidados de este tipo y me parece que tenemos que ir aproximándonos hacia un esquema de este tipo. Por supuesto, esto es otro tema, como decíamos con la SAFAP, que hay una orientación de carácter general que lo que establece es que a partir de lo que es la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que va a estar trabajando a lo largo de todo el periodo, allí se empiece a discutir con mayor profundidad, ver cómo poder diseñar e implementar un mecanismo de este tipo que necesariamente va a ser gradual. Esto es una cosa que naturalmente no va a poder ser resuelta ni en un periodo, y me animo a decir ni en 2 periodos. El problema es que hoy el país invierte menos de un 0,1% del PIB de gasto público en este tipo de servicios, y los países que tienen relativamente bien resuelto esto invierten el 1% del PIB o más. Por lo tanto, tenemos que avanzar gradualmente en un incremento significativo del financiamiento para esto, y hay que ir viendo cómo, ahora, si no arrancamos ahora con la demografía, con lo que nos muestra las proyecciones demográficas que tenemos por delante, realmente
el problema se va a agudizar y me parece que tenemos que irnos anticipando a esta deficiencia que tiene nuestro sistema de protección social. Última pregunta. Hay un eje pendiente, el de recomendaciones que se orientan a las personas que trabajan, a las personas en actividad laboral. Hay una cantidad de disposiciones asociadas a ese público. ¿Dónde está lo central? Yo diría que lo central, diría que es otro de los goles que tenemos que gritar a partir de las orientaciones que surgen del diálogo social. Desde mi punto de vista tiene que ver con la idea de crear un seguro de desempleo o un subsidio por cese de actividad para los trabajadores independientes, ¿verdad? Que fueron los trabajadores que quedaron a la intemperie dentro del sector formal de la economía, porque ni que hablar lo que pasó con los informales, pero en la pandemia, ¿verdad? Me parece que al sistema de protección social le hacía falta justamente un subsidio para esos trabajadores que tenga características no muy diferentes de lo que es el subsidio por desempleo para los trabajadores dependientes, y nos parece que tenemos que avanzar en una herramienta de ese tipo, y ahí hay un conjunto de orientaciones que establecen una prestación que tenga como mínimo 3 meses de duración, que tenga, vamos a decir, umbrales mínimos y tasas de reemplazo decrecientes, como hoy tiene el subsidio por desempleo para dependientes. Me parece que es uno de los avances significativos. Esto estuvo planteado en el periodo anterior también, a partir sobre todo de lo que quedó planteado con la pandemia y de una inquietud que quedó instalada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, desde el diálogo social surge la necesidad de implementar un mecanismo de este tipo. Nos quedaron otras cosas pendientes, obviamente el tiempo es escaso. Nos quedó planteada una agenda bastante ambiciosa en términos de ampliar las licencias, que por supuesto también tiene que ver licencias por paternidad y subsidios paternales por cuidado, ¿no? Y parentales, exactamente. Y ese es un tema fundamental que tiene que ver con varios de los ejes del diálogo, con protección a la infancia, con sistema de cuidados, con protección para los trabajadores y trabajadoras activas. También nos quedó pendiente hablar de otra de las orientaciones del diálogo que tiene que ver, por supuesto, con expandir el tiempo de educación y cuidado entre niños y niñas de 0 a 12 años, ¿verdad? Esto tiene que ver con los centros CAIF, con las escuelas los jardines y escuelas de tiempo completo y extendido. En fin, el documento es amplio, está disponible en el sitio web del Diálogo Social, que es dialogosocial.uy, y reúne un conjunto de orientaciones que a mí me parece que forman parte o que por lo menos toman en cuenta un conjunto de desafíos y de nudos muy relevantes que tiene la materia de protección social, sobre los que, como decía hoy, el Poder Ejecutivo tiene una hoja de ruta clara después para ir definiendo qué cuestiones se priorizan, con qué ritmos, pero la gran novedad que tenemos es lo que se anunció en materia de proyecto de ley de rendición de cuentas, novedades concretas, primer resultado del diálogo social, avanzar en un rediseño del esquema de prestaciones para los hogares con infancias y adolescencias más vulnerables. Gracias, Hugo, por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ti, un gusto. Así cerramos la entrevista con Hugo Bay, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social. Hacemos un breve alto musical, vuelve Mari a la mesa y cerramos el programa. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. De la mañana, volvemos simplemente para irnos. Estamos en la bajadita del programa. Un mensaje de los varios que llegaron durante la entrevista con Hugo Bay. Romina deja planteada la pregunta: ¿sería correcto afirmar que lo que se busca, entre otras cosas, es dejar de subsidiar el funcionamiento administrativo de los bancos privados que administran AFAPs?
deja ahí la pregunta arriba de la mesa. Muchas gracias a todos y a todas por comunicarse. Llegaron muchos mensajes. Fue un día movidito acá, pero lo pudimos encauzar. Mañana no estaremos con programación en vivo. Ya se viene la segunda mañana. Mañana no estaremos con programación en vivo por ser 1 de mayo y hace mucho tiempo, cuando recién despuntaba la democracia recuperada en Uruguay, 1985, Rumbo, un grupo señero de la música popular uruguaya, hizo una canción titulada simplemente Primero. Primero. ¿No? Que condensa imágenes que creo que mañana van a estar bastante presentes, ¿no? Sí, si te parece, la escuchamos. Nos vamos con rumbo a la segunda mañana. Que pasen bien.